Muy bien, hermanos. Nuevamente, gracias por estar aquí, gracias por haber venido. Como es de costumbre, vamos a tener ahora nuestro estudio de la palabra. Damos gracias a Dios por darme el privilegio por venir este domingo y compartir. El fin de semana pasado tuvimos la gran maravilla de que el pastor Martín pudo compartir. Ahora me toca a mí, ¿no? Seguimos con esta serie de sermones en el libro de Mateo. Y vamos a estar estudiando hoy Mateo capítulo 15. Vamos a darle continuidad en los versículos 29 al 39. Mateo capítulo 15, versículos del 29 al 39. Y el título de este sermón es Descansando en la providencia de Cristo. Descansando en la providencia de Cristo. ¿Alguien sabe quién es George Mueller? Yo creo que algunos sí lo conocen, ¿verdad? A mí me gusta mucho leer su biografía porque verdaderamente él es un hombre de fe y de oración, muy perseverante. Y en una de sus historias, en su biografía, narra que un día él se había levantado y como estaba liderando un orfanato, uno de ellos dice que ese día se levantaron y no tenían que comer, no tenían dinero, no tenían nada. Y aún así dice que los empleados empezaron a entrar en pánico y la gente se empezó a asustar. ¿Por qué? Porque no tenían nada para comer ese día y eran más de 100 niños que alimentar. Dice la biografía que George Mueller, a pesar de que él sabía de que no tenía nada para comer, él llamó a los niños y a todos sus empleados, los juntó en la mesa y empezaron a orar, dando gracias a Dios. Resulta que a los pocos minutos vino un panadero y ese panadero le había dicho que él había sentido la noche anterior profundamente de que él debía hornear pan para el orfanato. Resulta que el panadero vino, trajo el pan, pero luego vino un lechero. Resulta que el lechero se le había descompuesto su carro donde traía la leche enfrente del orfanato ese día en la mañana. Y vino también a ver a George Mueller y le dijo que tenía que darle la leche a él porque si él la mantenía se iba a echar a perder. La historia termina diciendo George Mueller dándole gracias a Dios, ¿no? Por haber provisto lo que verdaderamente ellos necesitaban. Y así verdaderamente nosotros hoy en día confiamos en Dios. Por ahí a veces nos desesperamos, ¿cierto? Nos desesperamos porque tal vez la provisión necesaria no la tenemos en el momento preciso. Pero como bien dijo George Mueller, a pesar de que no tenemos la provisión, Dios aún está obrando. Y sigue obrando. Y eso es lo que vamos a estar mirando en el día de hoy. Esta historia de George Mueller nos recuerda que la provisión de Dios, hermanos, no es improvisada ni tardía. No es improvisada ni tardía. Cuando la necesidad aparece, Dios ya está obrando en silencio. Veamos juntos este pasaje de la Escritura ahí en Mateo capítulo 15, versículos del 29 al 39. Y vamos a ver esta misma verdad, pero revelada directamente desde la palabra de Dios. Dice Mateo capítulo 15, versículos del 29 al 39. Pasó Jesús de allí y vino junto al mar de Galilea y subiendo al monte se sentó allí y se le acercó mucha gente que traía consigo a cojos, ciegos, mudos, mancos y a otros muchos enfermos. Y los pusieron a los pies de Jesús y los sanó. De manera que la multitud se maravillaba viendo a los mudos hablar, a los mancos sanados, a los cojos andar y a los ciegos ver, y glorificaban al Dios de Israel. Y Jesús, llamando a sus discípulos, dijo: tengo compasión de la gente porque ya hace 3 días que están conmigo y no tienen que comer. Enviarlos en ayunas no quiero, no sea que se desmayen en el camino. Entonces sus discípulos le dijeron: ¿de dónde tenemos nosotros tantos panes en el desierto para saciar una multitud tan grande? Jesús les dijo: ¿cuántos panes tenéis? Y ellos dijeron: 7 y unos pocos pececillos. Y mandó a la multitud que se recostase en tierra, y tomando los 7 panes y los peces, dio gracias, los partió y dio a sus discípulos, y los discípulos a la multitud. Y comieron todos y se saciaron, y recogieron lo que sobró de los pedazos, 7 canastas llenas. Y eran los que habían comido 4,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Versículo 39. Entonces, despedida a la gente, entró en la barca y vino a la región de Magdala. Una de las cosas más sorprendentes, hermanos, cada vez que yo leo las escrituras es que a pesar de que el hombre siempre está rechazando a Dios,
Dios aún sigue teniendo compasión de ellos, de todos, ya sea creyentes o no creyentes. Y esto es lo que nosotros podemos ver aquí, es lo mismo. Jesús, a pesar de todo, está teniendo compasión de una multitud que ni siquiera la mayoría de ellos eran sus discípulos. Y vemos cómo Dios, el Hijo, la segunda persona de la Trinidad, provee aún para todas estas personas. Pocas personas en realidad vienen a Cristo por una necesidad espiritual. La mayoría de las personas vienen al Señor Jesús por una necesidad económica, física o emocional, pero son pocos los que vienen por una necesidad espiritual. Sin embargo, vemos aquí que todas estas personas seguían a Jesús. ¿Con qué intención? ¿Con qué intención? No creo que espiritual sea la necesidad que ellos traían para con Jesús. Porque según Hechos dice que solamente habían 120 reunidos después de su muerte, su crucifixión, y el texto nos está diciendo que eran 4,000 personas, hombres sin contar niños y mujeres. La porción que nosotros acabamos de leer, hermanos, del versículo 29 al 31, las Escrituras nos muestran cómo Jesús, la segunda persona de la Trinidad, el Hijo, sanaba a multitudes de personas, enfermos físicos, endemoniados, ciegos, mancos, mudos y muchos otros. Incluso nosotros sabemos que Él sanó hasta leprosos, ¿cierto? Todo esto causó que la multitud lo siguiera. Hoy en día todas las personas quieren seguir a un líder que abogue por ellos, que satisfaga sus necesidades, que los complazca con las cosas que ellos quieren. Pero son pocos los que se quedan a obedecer a un líder de esta magnitud y mucho más como Jesús, siendo Dios. Esto es muy interesante porque nosotros, hermanos, como seres humanos tendemos a seguir a este tipo de personas. Nos gusta que nos proveen, nos gusta que nos digan cosas buenas, pero cuando ese líder demanda algo, ahí es verdaderamente donde es difícil seguirlo, donde es difícil seguirlo. Pero aunque Jesús suplía estas necesidades físicas, su misión mayor, hermanos, no era solo venir y darle el alimento al cuerpo a las personas. Él venía más bien a sanar corazones, a sanar las almas y a cambiar la vida espiritual de las personas. Ese era el propósito. Ese era el propósito. Mira lo que dice Isaías capítulo 61, versículos del 1 al 3. El Espíritu del Señor Jehová está sobre mí porque me ungió Jehová. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos, a los presos, apertura de la cárcel, a proclamar el año nuevo, el año de la buena voluntad de Jehová, el día de la venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados, a ordenar que los afligidos se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de alegría en lugar de luto, manto de alabanza en lugar de espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya. Ese era en realidad el propósito de Jesús, venir a sanar, pero espiritualmente a las personas. Nosotros sabemos de que uno de los mayores propósitos según la profecía era que Jesús debía hacer muchos milagros. Por eso Mateo enfoca mucho en las profecías respecto al Mesías, respecto a Jesús. Pero el propósito principal era sanar el corazón de las personas. Porque ¿de qué serviría que una persona fuera sana pero no fuera salva? ¿De qué serviría? Muchas personas lo seguían porque podían recibir muchas cosas de él. Muchas cosas de él, pero pocos se detenían a ver que la verdadera porción de Dios es espiritual. Y solo la podemos encontrar en Cristo Jesús. Solamente en Él. Solamente Cristo es quien va a satisfacer la necesidad de nuestra alma. No hay ninguna otra persona. No la hay. En el verso 29, si seguimos ahí con la vista, vemos que el Señor Jesús pasó a estar de Galilea a subir a un monte. Marcos 7:31 nos dice que se dirigió al mar de Galilea pasando por la región de Decápolis, lo que es el texto paralelo en Marcos 7:31. Nosotros podemos ver, hermanos, que Marcos muestra un milagro específico en esa trayectoria para revelar a Jesús como ese siervo obediente. Mientras que Mateo nos da un panorama más amplio mostrando cómo su ministerio impacta a la multitud de personas, cumpliendo así las profecías que se habían anunciado sobre el Mesías. Por eso Mateo no enfatiza como Marcos en un solo caso respecto a la sanidad, sino más bien que Mateo amplía el panorama
y enfatiza en las profecías. Así como dice según el verso 30 o el versículo 30. En el verso 31, hermanos, se nos dice que la multitud se maravillaba de ver todas estas cosas. Oye, imagínense usted, ver una persona manca que el brazo le vuelva a salir, que todos los tejidos se vean, el hueso, cómo sale todo el tejido, los dedos, los tendones. Es increíble. Y las personas, dice el verso 31, que las personas se maravillaban al ver estas cosas. Los mudos hablando, los mancos sanados, los cojos caminando y los ciegos viendo. Fíjense qué interesante que según la ciencia médica moderna, muchas formas de ceguera profunda y parálisis severa dice que no tienen una cura garantizada. Y aunque la lepra incluso pueda tratarse, si se detecta pronto, el daño nervioso que ya ocurrió, dice que queda permanente. Básicamente, si una persona incluso tiene lepra y se puede curar, la secuela le va a quedar. Algo que hoy los médicos dicen que no pueden deshacer. Si una persona cae con estas enfermedades, lo que el texto aquí nos está mostrando es lo extraordinario del poder de Dios, de que Dios puede hacer las cosas nuevas. Sabemos que es conforme a su voluntad, pero era Dios. ¿Quién es el único capaz de crear un nuevo tejido? ¿Quién es el único capaz de crear un nuevo brazo, una nueva pierna, de que un mudo pudiera hablar? La ciencia moderna dice que eso es imposible hoy en día, pero por el testimonio de las Escrituras nosotros sabemos que Dios lo hizo y lo puede hacer. Y lo puede hacer, y lo sigue haciendo. Creemos en los milagros. Como bien dicen por ahí, no encerramos a Dios en una caja de cristal, pero sabemos que los milagros ocurren de acuerdo a su voluntad. De acuerdo a su voluntad. También los primeros líderes de la iglesia, como Justino Mártir, Ireneo y Tertuliano, no consideraban los evangelios como mitos ni como las obras de Cristo como leyendas tardías. Ellos afirmaron con firmeza la historicidad de los milagros de Jesús, presentándolos como hechos reales que atestiguaron a los apóstoles y a los testigos contemporáneos. Entonces, históricamente también fueron hechos reales, hermanos. Fueron hechos reales. Ahí en el mismo verso 31 podemos notar una expresión hebrea muy común, Si usted presta atención, dice, y glorificaban al Dios de Israel. Cualquier judío de aquella época podía reconocer esta expresión, Era una expresión muy común. ¿Qué significaba esto para el judío del siglo I? Porque era muy común en ellos. ¿Qué significaba esta expresión? Bueno, esta expresión significaba reconocimiento de Dios. Es decir, ellos no solamente admiraban el milagro que Dios había hecho, sino que veían que el poder venía del Dios de Israel. Del Dios de Israel. También tenía un significado muy común entre ellos, confesión de identidad. Confesión de identidad, al decir el Dios de Israel, afirmaban su fe y su tradición, reconociendo que los milagros no eran pura magia. Los milagros que había hecho Jesús era el mismo Dios que lo había sacado a ellos de Egipto. Era el mismo Dios que se le apareció allá a Noé. Era el mismo Dios que se había hablado con Abraham, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces ellos sabían de que todos estos milagros no eran pura arte de magia. Venían de Dios mismo. También tenemos otro significado. Para ellos esta expresión de hebrea y glorificaban al Dios de Israel tenía un significado muy profundo. Era un testimonio público, hermanos. Testimonio público. Era declarar frente a la comunidad que lo que Jesús hacía era obra de Dios y era digno de alabanza. Si los milagros y las cosas que Jesús hacía venían de parte de Dios, ellos tenían que glorificar a Dios por medio de ¿quién? Del Mesías, del Hijo. En una ocasión nosotros sabemos que los judíos lo querían apedrear. ¿Por qué? Porque él le decía, no te blasfemamos por las obras que tú haces, sino porque te haces igual a Dios. Te haces igual a Dios. Todo creyente, hermanos, que pueda leer la Biblia, nosotros podemos ver en el Antiguo Testamento que Dios había hecho un pacto con su pueblo, con los judíos. Por eso Jesús dijo que Él había vendido a las ovejas, ¿qué? Perdidas de la casa de Israel. Y todo esto tenía que ver con las profecías. Pero ojo, ese era el antiguo pacto. Ahora nosotros ya vivimos en un pacto mucho mejor, un pacto de gracia, donde ya no solamente es judío, sino también es gentil, donde todas las personas ahora tienen un acceso directo al Padre por medio de Cristo.
Pero en este contexto que estamos leyendo, aquí Jesús obviamente había venido, ¿a quién? A los judíos. A los judíos. Él mismo lo había dicho. Así que aquí vale la pena aclarar, hacer esta distinción, hermanos. Glorificar a Dios no significa reconocer y declarar su poder, no. Significa tener fe, pero no todo el tiempo tener la fe que a Dios le agrada. Porque podemos reconocer que Dios hace un milagro, pero eso no significa que tengamos una verdadera fe genuina con nosotros. No significa eso. Podemos maravillarnos en las obras que Dios hace, pero no significa que porque me maraville lo que Dios ha hecho y reconozca que es Dios, no significa que yo soy salvo o que dentro de mí ha habido un cambio. No, hay que hacer una clara distinción aquí. Los judíos glorificaron a Dios, pero no significa de que ellos tenían la fe genuina dentro de ellos, la gran mayoría, porque nosotros sabemos que hubieron creyentes dentro de toda esa gran multitud. Dice Mateo 7:21, fíjense si esto es real, que Mateo 7:21 dice, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Lucas 6:46 dice, ¿por qué me llaman Señor, Señor y no hacen lo que yo digo? Sí, las personas se maravillaron, wow, mira lo que Dios ha hecho, levantó a Lázaro de los muertos, le hizo crecer un brazo a fulano, mira, aquel mudo está hablando, el ciego está viendo. Pero no significaba que verdaderamente ellos eran hijos de Dios. Ellos eran hijos de Dios. Así que nosotros podemos en esta porción del texto sacar unas pequeñas conjeturas prácticas. ¿Qué nosotros podemos aprender aquí? Bueno, hay que revisar la motivación, hermanos. Hay que revisar si nosotros adoramos a Dios por la obra que Él hizo en la cruz o adoramos a Dios por los milagros que Él puede hacer. Hay que revisar nuestra motivación. Porque por ahí a veces nuestra motivación puede ser equívoca, hermanos. Puede ser equívoca. Obedecer no solamente significa admirar. Usted puede estar atónito de cualquier milagro que Dios haga, pero después de ese milagro, nosotros tenemos que obedecer lo que Él dice. Y es vivir en santidad. Apartarnos del pecado. Estar en comunión uno con nosotros. De nada nos sirve nosotros solo admirar lo que Dios hace, para nada. La fe, hermanos, se muestra en acciones diarias y en reflejar a Dios verdaderamente a través de nuestra vida. No nos conformemos tampoco con la emoción. Nosotros sabemos que hoy en día las iglesias carismáticas están llenas de emocionales. Oyen una canción, se les enchina la piel y dicen, wow, ya el Espíritu Santo me tocó. Te dicen, pasa al frente, levanta tu mano. Y ya porque la gente llora, echa 2 o 3 lágrimas, ya son salvos, ya se convirtieron. Y no, hermanos, no, esas son puras emociones. Así como los judíos que venían persiguiendo a Jesús. Puras emociones. ¡Wow! Mira todo lo que Él ha hecho. Hemos visto todos sus milagros. Pero la emoción no los llevó a ningún lado. Lo importante es que Dios, hermanos, transforme nuestro interior. Eso es lo verdaderamente importante y produzca ese fruto. Produzca ese fruto, no solamente maravillarnos con lo extraordinario, sino que Dios transforme nuestro interior y produzca el fruto por medio de su Santo Espíritu. Eso es lo que verdaderamente importa. En el verso 32, si seguimos con la vista, la palabra griega aquí para ayuna tiene 2 significados también bíblicos. Jesús está diciendo que no quiere enviarlos en ayunas. Aquí esta palabra tiene 2 significados bíblicos. El primer significado lo podemos notar como un ayuno devocional o religioso. Tiene 2 connotaciones dentro de la Biblia. O lo podemos identificar de 2 maneras. El primero es un ayuno religioso devocional. ¿Qué significa esto? Bueno, significa abstenerse de comer voluntariamente como un acto de oración, humillación o arrepentimiento delante de Dios. Nosotros queremos identificar verdaderamente lo que significa esta palabra en este contexto que Jesús está hablando aquí. Por ejemplo, en Esther 4:16 se manda a los judíos a abstenerse de comida y beber como un acto de oración y súplica. En Daniel capítulo 10, versículo del 2 al 3, Daniel se abstiene de ciertos alimentos para humillarse y dedicarse a Dios. Y en Hechos capítulo 13, versículo 2, la iglesia ayuna y ora buscando guía del Espíritu Santo para enviar a Bernabé y a Saulo, o a Pablo, el apóstol Pablo, a la obra que Dios los había llamado. Entonces vemos cómo esta palabra en ese contexto
tiene una connotación religiosa y espiritual. Pero luego tenemos el siguiente significado o el segundo significado. ¿Cuál es el segundo significado? Es una privación física o real del hambre, de que una persona ha pasado por hambre, no tiene que comer. Abstenerse de comer por necesidad y no tiene esta connotación religiosa. Y vamos a ver aquí unos ejemplos. En Mateo 15:32, en este verso que estamos mirando, la multitud dice que llevaba 3 días sin comer y Jesús se compadece del hambre que ellos estaban pasando. En Hechos 27:33, los hombres en el barco que iba el apóstol Pablo llevaban días sin comer por la tormenta. Y en 1 Samuel capítulo 30, versículo 12, un hombre egipcio estaba débil y hambriento después de 3 días sin comer. Aunque algunas traducciones, hermanos, digan ayunas, aquí en la escritura, el griego en realidad lo que nos muestra por su contexto es que la multitud llevaba 3 días sin comer, era un hambre real. Ellos no estaban ayunando porque estaban glorificando a Dios de alguna otra manera, no, es porque ellos, recordemos que ellos venían de una trayectoria larga. Entonces cuando Jesús aquí los envía, se compadece de ellos para no enviarlos sin comer, es porque no estaban ellos ayunando de una manera religiosa, simplemente por la trayectoria del viaje. Llevaban días sin comer. Recordemos, hermanos, que venían de Tiro, de Sidón y de Decápolis. Entonces enviar a las personas era muy peligroso. Imagínense una persona 3 días sin comer y que regresara, muchos iban a desmayar por el camino. Entonces Jesús le dice a sus discípulos, no los quiero mandar en ayunas. No los quiero mandar en ayunas. Luego si seguimos ahí en el verso 33, nosotros podemos notar que los discípulos entran en este modo de incredulidad. Los discípulos, Incluso nosotros sabemos que después de ver a las personas sanadas, de haber alimentado a 5,000 personas, aún los discípulos seguían teniendo momentos de duda. Para que usted a lo mejor piense, no, es que yo a veces tengo duda. No solamente a nosotros nos pasa, a ellos también les pasaron. Y para ellos estaba más fuerte porque ellos sí caminaron directamente con Dios aquí en la tierra. Y aún así, tenían una incredulidad increíble. Increíble. Literalmente le sucede lo que Abraham le dice al rico en la parábola. Si no ven a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán aunque alguno se levantare de los muertos. Todavía la palabra no había hecho el efecto que debía de hacer en sus corazones. Y a pesar de que vieron de que muchas personas fueron resucitadas, muchos fueron sanados, muchos endemoniados fueron liberados, aún así tuvieron incredulidad. Eso lo puede leer si no le convence en el capítulo siguiente, que ya le tocará al pastor. Es interesante notar que aquí ellos iban por un desierto. Ahí mismo en el verso 33. Ellos iban por un desierto geográfico, ¿verdad? Iban por las regiones montañosas y áridas del mar de Galilea, después de dejar Tiro, Sidón y Decápolis. Y aunque era un lugar físico geográfico, espiritualmente, hermanos, los desiertos siempre simbolizan las pruebas y las dificultades de la vida. Momentos difíciles que usted a lo mejor les toca atravesar. Les toca atravesar. Y en medio de todo ese recorrido, de todo ese desierto, vemos cómo Dios aún así los sustentaba, los alimentaba. Así como pasó con Israel, el pueblo de Israel, 40 años por el desierto. Aún así, a pesar de su rebelión, Dios, ¿qué fue lo que hizo? Los sustentó. Y aquí vemos lo mismo. Vemos este paralelismo del Antiguo Testamento. La multitud iba con Jesús y Jesús iban por el desierto. ¿Y qué fue lo que sucedió? Los alimentó, los sustentó. Eso habla directamente de que era Dios en la persona de Cristo. Hermanos, si los discípulos dudaban en ese momento, cuando estaban pasando por esas situaciones difíciles, cuando estaban pasando por el desierto, si los discípulos dudaban, incluso después de ver esos milagros, esto nos muestra que no siempre cuando vemos algo nosotros lo creemos. Porque muchas veces podemos ver cosas que nos emocionen, pero no significa que la creamos. ¿Por qué? Porque nuestro corazón todavía está endurecido, así como los discípulos. Y no vamos a decir de que ellos aquí no eran salvos, porque los discípulos eran salvos, pero eran incrédulos. Nomás póngase a pensar lo que Jesús le dice a Tomás en el Evangelio de Juan. No seas incrédulo, sino creyente. Bienaventurados todos aquellos que no vieron y creyeron.
Así que la fe de nosotros muchas veces se basa en las experiencias, pero a veces mantener nuestra fe basada en la palabra de Dios. Para mí, Deuteronomio capítulo 8, versículo 3, mi texto favorito, que de hecho Jesús es lo que cita, uno de los textos que cita cuando es tentado. ¿Por qué? Porque el hombre no solamente vive de la emoción. Nosotros como seres humanos no solamente vamos a vivir de lo que experimentamos, de lo que vemos, vamos a vivir de la palabra del Señor. Porque la palabra es lo que nos va a alimentar, es lo que nos va a guiar. Salmo 119, puede leer completo. Y usted va a ver ahí verdaderamente lo que yo estoy diciendo. Pero muchas veces nosotros creemos en los milagros y en las cosas sin discernir verdaderamente lo que la palabra de Dios nos dice. Y ahí es donde nuestra fe debe estar fundamentada, en la palabra. En la palabra. Si seguimos ahí con la vista, nuevamente, en el verso 34 y 35 vemos que Jesús pregunta a uno de sus discípulos cuántos panes tenían. Recordemos, hermanos, que en Juan capítulo 6, sus textos paralelos, habían 5 panes y 2 peces. Eso es en el capítulo 14. Nosotros vemos que Jesús primero alimenta una multitud y ahora, de lo que sobró, después de ver el milagro de los discípulos de que Jesús multiplicó los panes y los peces, ahora aquí los discípulos de incrédulos estaban igual de incrédulos. Primero eran 5 panes, 2 peces, ahora son 7 panes y varios peces que sobraron. Tuvieron 2 milagros. Juan capítulo 6 nos da el contexto de eso, pero aquí es la segunda vez que Jesús alimenta a esa multitud. Es la segunda vez aquí. Sin embargo, el enfoque, hermanos, no es andar buscando la simbología que pueda haber en los números. El enfoque aquí más bien es mostrar la incredulidad de sus discípulos a pesar de que él había hecho muchos milagros. Ese es el enfoque del texto. Luego nosotros vemos que Jesús manda a la multitud a que se apoyen o se recuesten en el suelo. Nosotros sabemos que esto no es un castigo, sino una forma práctica de decirle a las personas que descansara mientras que él que proveía el alimento. Muchas veces Jesús a nosotros nos dice, hey, necesitas dar un break, necesitas descansar, estás saturado, estás saturada, pero a veces queremos mandar a la ligera. Pero sí, necesitamos ese descanso. Necesitamos sentarnos, pensar, meditar y decir, ok, Señor, ok, meditar, ok, necesito esto, necesito aquello, ¿cómo me puedes ayudar? Y en ese mismo contexto eso es lo que Jesús le está diciendo a las personas. Hey, siéntense, tengo compasión de ustedes. No los quiero enviar sin comer nada hacia atrás. No, siéntense y les voy a proveer para que ustedes luego sigan el camino. Entonces vemos aquí cómo Jesús manda a la multitud a que se apoye o se recueste en el suelo. Luego en el verso 36, nosotros sabemos, como habíamos dicho anteriormente, que de la primera multiplicación sobraron los 7 panes y los 2 peces. Después Jesús vemos que agradeció al Padre por la provisión que había dado y los partió. Aquí literalmente la palabra partir significa romper en partes pequeñas para compartir con los demás. De hecho, esa es la misma palabra que utiliza Jesús cuando hace la última cena, la noche en que fue entregado. El que hizo, partió el pan en partes pequeñas para compartir con sus discípulos. Ese es el significado de la palabra. Entonces vemos que aquí Jesús hace lo mismo. Parte el pan, da gracias al Padre, parte el pan y luego ¿qué? Provee para los demás. Provee para los demás. Nosotros vemos por medio de esto de que en sí para Dios no hay distinción de personas. No hay una distinción de personas. Esto refuerza la enseñanza de Jesús sobre compartir como provisión y comunión. Hermanos, eso es lo que significa. Eso es lo que significa. Como él mismo dijo en Mateo capítulo 5, versículo 45, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, porque Él hace salir el sol sobre malos y buenos, sobre justos e injustos. ¿Ustedes creen que la multitud que estaba ahí, todos eran personas justas delante de Dios? Obvio que no. Pero aún así, el Señor no fue parcial. Él dio a todos. Bueno, no fue imparcial, más bien fue parcial, porque le dio a todos. Porque le dio a todos. Recordemos que Jesús en capítulo 5 de Mateo, hermanos, habló acerca del amor al prójimo, mostrando que la bondad de Dios no depende de nuestros méritos, sino de su naturaleza. Nosotros somos bondadosos porque la naturaleza de Dios nos hace ser bondadosos.
nos hace compartir con los demás. Por eso debemos mostrar amor al prójimo cuando alguien esté necesitado. Compartir lo poco que tengamos. Dinero, tiempo, cualquier cosa, comida, pero debemos ser así como Jesús, como el Señor. En el verso 37, si me siguen ahí con la vista, vemos que la multitud ahora se llenó. Ya las personas comieron, los 4,000 que habían se habían llenado, ya se satisfacieron sus necesidades y después de comer vemos que aquí se saciaron, sobraron 7 canastas llenas, lo que comenzó solo con 5 panes y 12 peces terminó en abundancia. Así que esto nos enseña que Dios provee lo necesario para todos, hermanos, sin que falte. Esto es una de las cosas que podemos notar aquí. Como seres humanos a veces nos sentimos inconformes con lo que Dios nos da. A veces nosotros pensamos que Dios tiene que darnos en abundancia, cuando en realidad no es así. A veces Dios te da poco para que te conformes con eso. Sin embargo, aquí nosotros vemos de que sobró una multitud grandísima. ¿Y qué fue lo que sucedió? Las personas comieron, se saciaron, recogieron las canastas, pero esas mismas personas que comieron fueron al final las que crucificaron a Jesús. ¿Por qué? Porque eran personas insatisfechas espiritualmente. Físicamente se satisfacieron, pero espiritualmente no. ¿Por qué? Porque Jesús para ellos no lo llenaba. El vacío que cada uno de ellos tenía en su corazón no era suficiente. Querían más y más y más, así como los israelitas cuando estaban en el desierto. Cuando Dios les envía el maná y empiezan ellos a alegar, no, porque si hubiéramos estado allá con los egipcios, hubiéramos estado comiendo carne y ya estábamos mejor, aunque hubiéramos sido esclavos. Como seres humanos somos así. A veces tenemos poco. No, Señor, dame más. Y Dios a veces está diciendo, pero no te conformas con eso. No, Señor, es que yo quiero más. ¿Seguro que quieres más? Y así somos. Así somos. El verso 38 dice que fueron como 4,000 sin contar las mujeres y los niños. Aquí algunos comentaristas, es interesante en este texto porque algunos comentaristas estiman de que podía haber sido el doble o el triple de personas. Algunos dicen que pueden haber sido de 10,000, 15,000 o hasta 20,000 personas, contando las mujeres y los niños. Así que la multitud no solamente eran 4,000 hombres, eran muchas personas. Muchas personas, de por sí 4,000 personas es mucho. Ahora imagínense usted, 10,000, 15,000, 20,000. Y aún así sobró comida. Sobró comida. Nosotros sabemos también que por el testimonio del Antiguo Testamento era muy común, cuando Dios manda hacer el censo, de que se contara al hombre como cabeza del hogar. Por eso aquí Mateo está registrando que era contando los hombres sin contar las mujeres y los niños. ¿Por qué? Porque en el Antiguo Testamento, por ejemplo en Éxodo capítulo 30, versículo del 14 al 15, se muestra de que Dios cuando hace el censo, incluso para llamar a la guerra, se mencionaba primero a los hombres antes que las mujeres. Y no significa que en realidad ellos eran menospreciados, sino que era la manera en que se contaba dentro de la nación de Israel, como Dios había ordenado. Por eso Mateo utiliza este tipo de lenguaje. Y ya para cerrar, hermanos, en el verso 39, dice que después de despedir a la gente, el Señor subió a la barca y fue a la región de Magdala, bien conocida como Migdal, que estaba en la costa occidental del mar de Galilea, famosa porque se menciona como el lugar del origen de María Magdalena. De hecho, esto era una ciudad pesquera y comercial, cuyo nombre significa torre o fortaleza. Pero bueno, ya aquí lo vamos a dejar para que el pastor la siguiente semana abra con el tema. Pero ya nosotros vemos que aquí las personas se fueron, el Señor cogió su rumbo, siguió haciendo su ministerio, pero muchas personas se fueron satisfechas, pero insatisfechas internamente. Y mire, hermanos, aquí les voy a decir una cosa. Usted puede satisfacer sus deseos físicos, emocionales o materiales, pero tarde o temprano se va a seguir sintiendo mal. Mal se va a seguir sintiendo. ¿Por qué? Porque usted no está satisfecho internamente. El mismo Pablo dijo, sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ahí Pablo no estaba diciendo, es que yo necesito, sí. Nosotros sabemos que hay cosas que son necesarias, son inevitables. Necesitamos dinero, necesitamos ropa, necesitamos comida,
etcétera, 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 medicina para nuestro cuerpo. Pero luego cuando uno ya suple todas esas necesidades y sientes ese vacío interno, ¿qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? No, necesitas primero llenarte internamente de Cristo por medio de su palabra, a través del poder del Espíritu Santo. Y de esa manera tú vas a poder vivir como Cristo quiere que tú vivas. Si vas a ser rico, gloria a Dios. Si vas a ser pobre, gloria a Dios también. Si estás pasando por una enfermedad, gloria a Dios, es doloroso. Si estás pasando por un problema en el matrimonio, gloria a Dios, es doloroso también. Pero tú sabes que en medio de todos esos problemas, la satisfacción tuya interna es lo que te va a ayudar a sobrellevar toda esa carga. Sobrellevar toda esa carga. Así que para concluir, podemos concluir con 3 cosas muy interesantes. Número 1, Jesús se compadece de nuestras necesidades físicas y espirituales. Jesús se compadece de nuestras necesidades físicas y espirituales. Hermanos, Dios cuida a su creación y Él espera en que nosotros nos acerquemos confiando en su providencia. Dios cuida de su creación, incluso de las personas que no son creyentes, Dios cuida de ellos, aunque usted no lo crea. Acabamos de leer un texto donde Jesús cuidó a más de 4,000 personas. Pero Jesús también espera de que nos acerquemos a Dios el Padre por medio de Él. Y eso aquí entra creyentes y no creyentes. Pero Jesús se compadece también de nuestras necesidades, a pesar de que la persona no sea creyente. Aún así, Dios, en su voluntad, en su bondad, Dios le provee para su necesidad. Seas creyente o no seas creyente. Pero también Él espera que aquella persona que no es creyente se acerque a Él por medio de Cristo. Y aquel que es creyente, Dios también espera que se acerque a Él por medio de su palabra. Por medio de su palabra. Punto número 2. La fe, hermanos, requiere obedecer instrucciones simples. Simples. Nosotros vemos que los discípulos estaban ahí quebrándose la cabeza. ¿Qué vamos a hacer? No tenemos dinero, que esto y que aquello. Y si usted lee Juan capítulo 6, Jesús simplemente le pregunta que si tenían panes nomás para probar, porque era con Felipe. Jesús ya sabía lo que tenía que hacer. Y Jesús simplemente está diciendo, oye, tenemos pan. En vez de, era algo tan simple, después de haber hecho la primera multiplicación, en vez de Felipe decir, oh Señor, mira, sí, tú hiciste esto, aquí tenemos esto para que tú hagas el milagro. Pero no. Y a veces nosotros nos ahogamos en un vaso de agua. A veces Dios simplemente requiere cosas sencillas en nuestra vida, cambios sencillos, una vida más en santidad, cosas sencillas, aléjate de eso. Ten más comunión con tus hermanos. Pero a veces para nosotros es difícil, andamos rompiéndonos la cabeza, no, es que tengo que mejorar mi manera de ser, no, es que no puedo ser tan enojón, no, es que no puedo ser tan esto, tan aquello. No, a veces requieren cosas simples, cambios simples en nuestra vida. Y eso es lo que Jesús aquí nos está enseñando, de que la fe requiere obediencia o obedecer instrucciones que son simples. ¿Qué cosas no hay en la Escritura, hermanos, que nosotros no podamos obedecer? Y no digo que lo hagamos al 100% todo el tiempo, pero ¿qué cosas hay aquí que nosotros no sepamos que debamos de hacer? Hay muchas. Sobrellevar la carga los unos de los otros, al que es más débil en la fe, tenerlo en preeminencia, etcétera, etcétera. Pero por ahí a veces son cosas simples y se nos olvida. Se nos olvida, pero la fe, hermanos, requiere obedecer instrucciones simples. Punto número 3. Dios multiplica lo que ofrecemos con generosidad. Ya sea su tiempo, ya sea el dinero, ya sea cualquier cosa, si usted lo ofrece con generosidad, Dios lo va a multiplicar. Ahora, no estamos diciendo aquí como la iglesia de la prosperidad, que si tú das esto, Dios te va a dar un carro, una casa, etc. No estamos hablando de eso. Pero sí, ciertamente Dios te lo multiplica, porque Él sabe el esfuerzo que tú estás haciendo. Y ojo, vuelvo a hacer paréntesis, no solamente el dinero, tu tiempo. A veces es mucho más fácil dar dinero, pero a veces es mucho más difícil dar el tiempo. Porque el tiempo requiere de todo. En el tiempo uno invierte el dinero para la gasolina, para ir a cierto lugar.
En el tiempo inviertes lo que tú querías hacer, ya no lo ibas a hacer porque vas a hacer esto. Por eso el tiempo es mucho más difícil que el dinero. Por eso no solamente es el dinero. Dios incluso multiplica el tiempo, nuestro conocimiento. Por eso cuando entregamos lo que tenemos a Dios, aunque sea poco o parezca poco, Él puede multiplicarlo. Así como Jesús hizo con los panes y con los peces. Para cerrar este sermón, quisiera cerrar con una de las notas que traje de la biografía de George Mueller, que verdaderamente me chocaron, me impactaron, porque a veces me pongo a meditar y digo, wow, nosotros tenemos que ser así todo el tiempo. Todo el tiempo. Mira lo que dice. En una de esas ocasiones, cuando George Mueller estaba pasando por un tiempo de necesidad, dice, él dejó escrito lo siguiente: el Señor en su sabiduría y amor todavía no ha mandado ayuda. ¿De dónde vendrá? No debo preocuparme. Pero creo que Dios, a su tiempo, mandará la ayuda. Su hora todavía no ha llegado. Esta es la hora más dura que he pasado en la obra, hablando del orfanato. Por lo que necesitamos, pero sé que todavía he de alabar al Señor pidiendo su ayuda a pesar de que esté pasando por necesidad. Y mira esto que interesante. Unos días después escribió: el Señor misericordiosamente nos ha dado lo suficiente para nuestra necesidad diaria, pero Él nos está supliendo para la necesidad de cada día y casi a la hora justa, como lo necesitamos. A veces nosotros le exigimos a Dios que haga las cosas ya. Señor, tienes que ya, haz el milagro ya. Pero en realidad Dios está obrando. Nosotros no sabemos cuál va a ser el beneficio, no solamente para nosotros, sino para aquella persona en la que Dios también está obrando. Y todo tiene su tiempo. Pero como bien nos dice la Escritura y nos dice el testimonio de George Mueller, en lo que, y como decimos en Cuba, en lo que el palo va y viene, tenemos que estar en oración. En oración. Porque por ahí a veces queremos esperar que se haga la obra, se haga el milagro, pero no estamos haciendo nada. Ni estamos orando, ni estamos buscando más de Dios. Ponte a pensar, ¿para qué sirve el tiempo? ¿En qué lo empleas? ¿En qué lo empleas? Por eso la providencia de Dios, hermanos, consiste en que Dios cuida, vela y provee a su creación. No importa si eres creyente o no lo seas. Él se encarga de suplir las necesidades. Él se encarga de darle comida al hambriento. Él se encarga de usar a la iglesia para satisfacer el hambre de los pobres. Él utiliza a la iglesia o cualquier otra persona para ir a ver a las viudas, a los huérfanos, a los presos, etcétera, etcétera. Esa es la providencia de Dios. De que Él se encarga de hacer todo y Él vela por su creación. Amén. Vamos a orar. Padre, te damos gracias nuevamente. Gracias por tu palabra, gracias porque nos has dado el privilegio de escucharte. Gracias por darme esta enseñanza, Señor, que verdaderamente me ha tocado, porque me has hecho entender y comprender y recordar que al final de todo tú tienes el control, Señor. Y aunque tú demores en hacer tu obra, nosotros sabemos que tú estás obrando, Señor. Nosotros sabemos que tarde o temprano, aunque el proceso sea doloroso, aún así tu Espíritu Santo nos ayuda en esos momentos difíciles. Por eso oro para que a todas aquellas personas que están pasando por situaciones difíciles, Señor, o adversas que tal vez no pueden comprender el por qué suceden, oramos para que tu Espíritu Santo les dé esa paz que sobrepasa todo entendimiento y que por medio de tu palabra les dé la convicción de que tú no los has abandonado, Señor, de que tú estás obrando y sabemos que al final todo tiene un final. Al final del día, como dice en el Salmo, la noche es difícil, pero luego el gozo viene en la mañana. Ayúdanos, Señor, a comprender tu palabra, ayúdanos a poner esta palabra en nuestro corazón y que todos los días nosotros podamos depender de ti, Señor, sin preocuparnos, aunque a veces es necesario que pase, de que nos preocupamos por aquellas cosas difíciles o aquellos problemas que estamos enfrentando.
Bendice a mis hermanos, aquellos que miraron este mensaje y aquellos que tampoco pudieron venir. Oramos, Señor, para que tu Espíritu Santo la próxima vez los inquiete para que puedan venir al servicio. Para la gloria de tu nombre oramos en Cristo Jesús. Amén.